Buenos días, compañeros. En esta presentación les venimos a hablar lo que es la ortografía y de qué trata. Bueno, como primer punto tomaremos el significado etimológico de ortografía, el cual es orto, prefijo que significa correcto, recto, como debe ser, y grafía, que es letras, signos que se emplean para poder representar los sonidos. También hablaremos sobre qué es la ortografía. Bueno, la ortografía viene del latín ortografía, que es conjunto de normas que regulan la escritura. Forma parte de la gramática normativa del español, ya que éste establece las reglas para el uso correcto de las letras y signos de puntuación. ¿Cuál es la importancia de una buena ortografía? La importancia de esto es tener de manera positiva tu imagen profesional, y nada sirve que sepas expresarte o comunicarte de forma excelente si a la hora de describir tienes errores supremos. Como hay, ahí y hay, que hay se podría usar como aquí hay 3 manzanas, ahí sobre la mesa, o hay, que es ahí me comí una manzana. Tener una buena ortografía demuestra el nivel de tu orden mental y seguridad, ya que a través de la escritura se debe como estructura un texto. Si tienes ideas claras o si estás disperso, estas características también se aplican y se asocian en los diferentes ámbitos de la vida. Reglas de ortografía. Uso de la B y V. B. Se escribe B antes de la L y R, como bla y bra. Ejemplos: doble, brazo, abrigo, broma, bruja, etc. Llevan B las palabras que empiezan por las sílabas bu, bur y bus. Ejemplo: bueno, Burgos, etc. Y llevan B los verbos terminados en vir, menos hervir, servir y vivir. Ejemplos de esto es escribir, subir, prohibir, recibir, descubrir y suscribir. V. Se escriben con V los adjetivos terminados en abo, aba, evo, eva, eve, ivo, iva. Ejemplos: esclavo, octava, etc. Se describen con V las formas de los verbos que en infinitivo no tienen B ni V. Ejemplos: de ir, voy, vamos, de estar, estuve, de andar, anduve. Uso de la C y la Z. Se escribe C en las sílabas K, K, Q, como casa, Paco y cuaderno. Con los vocales E, I, se escribe Keki, como queso, quitar, quemar. Se escribe CC cuando en alguna palabra de la familia léxica aparece el grupo CT. Ejemplo: edición y reducción. Se escribe Z al final de las palabras cuyos plurales ses, como andaluz, andaluces, perdiz, perdices, etc. Uso de la G y la J. El sonido G suave con A, O, U se escribe ga, gogu, y con EI se escribe gegi. Ejemplos: goma, galleta, guapa, Miguel, guitarra, etc. Cuando la G y la U han de tener sonido independiente ante EI, es forzoso que la U lleve diéresis. Ejemplos: antigüedad, desagüe, vergüenza y cigüeña. J. El sonido J es con A, con O o U se escribe ja, jo, ju, y con EI se puede escribir G o J. Ejemplo: caja, rojo, Juan, gemelo, gitano, jefe y jirafa. Lleva J las formas de los verbos que no tienen G ni J. En el infinitivo: ejemplos:
Dije, dijeron. De traer, trajimos, trajeron. Uso de la H. Se escribe con H todos los tiempos del verbo hacer y no llevan H las formas del verbo echar. Ejemplos: hago, echaban, hacemos y echamos. Llevan H las que empiezan por ia, ie, ue, ui. Ejemplos: hiato, hiena, huele, huidizo, hierba, hierro, etc. Uso de la H. Hilo mental. Uso de la M y N. Se escribe M antes de B y P. Ejemplos: tambor, cumpleaños, etc. Pero se escribe N antes de V. Ejemplos: envío, invitar, convivir. Llevan M al final de palabras algunos extranjerismos y latinismos. Ejemplos: Zoom, álbum, currículum y auditorium. Se escribe M adelante de N como alumno, amnistía, pero se escribe N cuando las palabras están formadas por los prefijos con, en, enin, con natural y noble. Uso de las M y N. Uso de la R y doble R. Se escribe con R las palabras con sonidos simples después de B, C, D, F, G, K, P y T. Ejemplos: brazo, cromo, dromedario, etc. Se escribe con R las palabras con sonido múltiple al principio de las palabras. Ejemplo: ratón, regalo, rico, etc. El sonido R múltiple es escribir doble R como perro, turrón. El sonido simple de representar con R como cara, pared, amarillo y arcilla. Uso de la X. Se escribe X con las palabras que empiezan por la sílaba X, seguido del grupo PR. Ejemplos: expresar, exprimir, express, etc. Llevan X las que empiezan por la sílaba X, seguido del grupo PL. Ejemplos: explanada, explicar, exploración, etc. Pero explorador y espliojo no. Uso de los acentos. Las palabras agudas llevan tilde o acento cuando terminan en vocal, N o S. Las palabras llanas llevan tilde cuando no terminan en vocal, N ni S. Ángel, árbol, si acaba en S, precedida de consonantes, si lleva bíceps, cómics. Las esdrújulas se acentúan siempre. Ejemplo: plátano, ángeles, lámpara, teléfono, Málaga, décimo, águila, cántaro, sábana. Uso de las mayúsculas. Se escribirá con letra inicial mayúscula todo nombre propio: Carlos, Platero, Madrid, Ramos, Luna. Los nombres comunes llevan minúscula: niño, perro. Lleva letra inicial mayúscula la primera palabra de un escrito y después de punto. Ejemplos: el ciclista corre, tú cantas, Santiago baila. Interrogación y exclamación. Los signos de interrogación se escriben al principio y al final de las preguntas: ¿qué hora es? ¿Vas a ir de excursión? Los signos de exclamación se escriben al principio y al final de la frase: eso es una injusticia. ¡Qué alegría verte! ¡Ay de mí! Guión y raya. Se emplea guión para separar las sílabas de una palabra, especialmente cuando ésta no cabe en un renglón. Ejemplos: insectos. Ortografía. Se emplea raya o guión largo en diálogos, como en este ejemplo. ¿Cómo te llamas? Andrés Perea. ¿De dónde eres? De Castilla. Punto. El punto y seguido separa enunciados que integran un párrafo. Se continúa escribiendo en la misma línea. Dieron un paseo. La mañana era espléndida.
El punto y aparte separa dos párrafos distintos. La primera línea del nuevo párrafo debe tener un margen mayor, es decir, ha de quedar sangrada. El punto y final es el que cierra un texto. El punto se utiliza también después de las abreviaturas. Ejemplo: señora, coma. Se emplea coma para separar dos o más palabras de una enumeración. Ejemplo: acudió toda la familia, abuelos, padres, hijos, cuñados, etc. Se usa para separar las oraciones de un enunciado. Ejemplo: antes de irte, corre la cortina, cierra las ventanas, apaga la luz y cierra. Puntos suspensivos. Se usan puntos suspensivos al final de enumeraciones incompletas. Ejemplo: puedes hacer lo que te apetezca más, leer, ver la tele, oír música. Cuando se quiere expresar duda, temor o vacilación. Ejemplo: iré, no iré. Debo decidirme pronto. Dos puntos. Se usan dos puntos para anunciar una enumeración. Ejemplo: 3 son las provincias aragonesas: Huesca, Zaragoza y Teruel. Los dos puntos preceden a las citas textuales. La primera palabra posterior lleva mayúsculas. Ejemplo: ya lo dijo Descartes, pienso, luego existo. Punto y coma. Se usa punto y coma para dividir las diversas oraciones que ya llevan alguna coma. La chaqueta es azul, los pantalones grises, la camisa blanca. Para separar proposiciones yuxtapuestas, si ya se ha empleado coma. La muchacha goza corría hacia su casa, sus padres acaban de llegar. Paréntesis. Se usan los paréntesis cuando se interrumpe el sentido del discurso con un inciso aclaratorio. El abuelo Alberto, en su juventud, fue un brillante cirujano. Parecía una estatua sentado en el sillón. Para intercalar algún dato o precisión como fechas o lugares, el año de su nacimiento, 1616, es el mismo en que murió Cervantes. Ejemplo de buena ortografía, mala ortografía. Características del texto bien escrito. Utilización de las palabras correctas para la oración. Coherencia al escribir textos cortos que se puedan entender. Concordancia en el texto ya escrito en el que se le pueda entender. Ejemplos de textos bien escritos. Existe una forma correcta de vivir. Los valores eternos del alma son la brújula que siempre señala hacia el norte de la verdad. Vivir con calidad implica vivir con la verdad palpitando en el corazón. Una vez que bajes del vehículo, observarás varios comercios dentro de la estación de autobuses. No entres, venden muy caro. Sal de la estación, camina 3 cuadras hacia el norte y doblas a la izquierda. Errores al escribir. Empezar a escribir rápido y sin una idea clara. No seguir un orden en las letras al escribir. Utilizar palabras omitidas. Utilizar neologismos. Ejemplos de textos con errores ortográficos. Hola amiga, ¿cómo estás? Quería preguntar que si vas a ir con el Brandon a la peda del Tony, porque yo sí quiero ir. Pasa por mí a mi cantón y le mandas un WhatsApp a mi jefa para que te abra. Hola, ¿qué haces? Mándame un WhatsApp o dale like a mi foto en Instagram. ¿Viste la foto que subió el Brandon? Se ve bien perrona. Pasa a mi cantón a comer pizza con coca. ¿Qué dices? Jálate para ti.